El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. El libro de Proverbios habla de la pereza más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Presenta un cuadro muy claro de lo que es la pereza. La palabra hebrea atzel se traduce 14 veces como perezoso u ocioso. Se traduce una vez como pereza. La palabra hebrea remillá también es traducida en 2 ocasiones como perezoso. Salomón describió claramente lo que es la pereza. Ya que la pereza es un hábito que ha sido desarrollado a través de los años, no podemos esperar corregirlo en 1 o 2 días. Si no nos ocupamos seriamente en resolver dicho hábito, puede que éste siga con nosotros por el resto de nuestra vida. No pensemos que por escuchar un mensaje resolveremos el problema. No es tan sencillo. Este hábito ha tomado años en formarse y ha llegado a ser parte de nuestro carácter. A menos que tratemos con él severamente delante del Señor, no podremos erradicarlo de nosotros. Esperamos que aquellos que estén acostumbrados a la pereza estén aún más conscientes que tienen que eliminar su pereza, pues a menos que resuelvan este asunto sobriamente, no podrán participar en la obra del Señor. La obra de Dios no puede tolerar a los haraganes. Ninguna persona perezosa puede producir una obra apropiada, porque su manera de ser siempre trata de ignorar o posponer el trabajo. Cuando a tales personas se les presenta algo que hacer, ellos desearían que ese trabajo desapareciera. Aquellos que tienen el hábito de la pereza no tienen esperanza en cuanto a la obra de Dios. Todo siervo del Señor tiene que ser una persona ocupada, que siempre esté en busca de algo en que ocuparse. Debe tomar sobre sí todas las cargas y debe profundizar en cada problema, no debe evadir ningún problema. Todo siervo de Dios debe aceptar toda clase de responsabilidades y no debe temerle a los problemas. Hermanos y hermanas, debemos terminar con nuestro mal hábito de evitar trabajos, problemas y tareas. Debemos resolver esto cabalmente. Un perezoso nunca podrá servir a Dios. El carácter del obrero del Señor por Watchman Nee. Capítulo 6. Restringirse al hablar. 1. Hay muchos que podrían ser realmente útiles en la mano de Dios y podrían ser vasos poderosos para el Señor. Sin embargo, ellos fracasan y su utilidad para Dios es anulada o muy limitada, debido principalmente a su falta de restricción al hablar. Debemos recordar que las palabras dichas descuidadamente son a menudo la válvula de escape de nuestro poder. Nuestras bocas son aberturas por donde o sale el poder de Dios o por donde se escapa ese poder. Nuestra boca puede ser la cavidad por donde fluye el poder de Dios o puede ser un agujero por donde se fuga el poder divino. Lamentablemente, muchos dejan escapar el poder de Dios por medio de su hablar. Jacobo 3:11 dice que una fuente no puede echar lo dulce y lo amargo al mismo tiempo. Un obrero del Señor debe emitir agua dulce y viva, debe ser uno que transmite la palabra de Dios. Un balde o cubeta de agua no se puede usar para llevar agua potable y a la vez para vaciar aguas negras. Si usamos un recipiente para echar aguas negras y a la vez para traer agua potable, sería muy nocivo para la salud e incluso un peligro para la vida. De igual manera, si hemos consagrado nuestros labios para hablar la palabra de Dios, entonces recae sobre nosotros la solemne responsabilidad de usar nuestros labios únicamente para su servicio. Si empleamos nuestros labios en cualquier otra cosa ajena a la palabra de Dios, entonces no podremos usarlos más para hablar su palabra divina. Muchos no pueden ser usados por Dios, o solo pueden ser usados por Él en forma limitada, simplemente porque su fuente produce 2 clases de aguas, la dulce y la amarga. Ellos hablan la palabra de Dios con su boca, pero también dicen muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hermanos y hermanas, debemos estar conscientes delante del Señor, que una vez que hemos consagrado nuestra boca para ser el oráculo de Dios, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Es una responsabilidad seria que Dios nos confíe su palabra.
En Números 16 se nos dice que Coré y sus asociados se confabularon contra Moisés y Aarón. Ellos tomaron sus incensarios llenos de fuego y los presentaron delante del Señor. Todos ellos perecieron por su pecado, pero los incensarios aún eran santos y fueron fundidos en planchas para cubrir el altar. Todo aquello que ha sido ofrecido a Dios y usado por Él, ha sido separado para Él y después no puede ser utilizado para ningún uso común. Algunos hermanos y hermanas tienen un concepto erróneo, piensan que pueden hablar la palabra de Dios en un momento y la palabra de Satanás, las mentiras proceden de Satanás, en otro momento. Hermanos y hermanas, esta no puede ser nuestra práctica. Una vez que un hermano abre su boca para hablar por el Señor, esta boca le pertenece a Él para siempre. Muchos dejan escapar su poder a través de sus palabras. Algunos hermanos podían haber sido muy útiles en la mano del Señor, pero debido a que hablaron muchas cosas que no eran para Dios, su poder interno se esfumó con su hablar. Debemos recordar que una fuente solo puede echar una sola clase de agua. Si nuestra boca ha hablado una vez la palabra de Dios, debemos comprender que ya no tenemos el derecho de decir cualquier cosa al volver a abrir nuestra boca. Nuestra boca fue santificada y ha sido separada. Una vez que algo ha sido consagrado a Dios, se convierte para siempre en una posesión de Dios. Nunca podremos quitarle a Él lo que ya le hemos dado. Si se lo quitamos llegaremos a ser como la mula de Balaam, ya no seremos el profeta de Dios. Debemos ver que hay una estrecha relación entre la palabra de Dios y nuestra palabra. Nuestra boca ha sido separada, le pertenece a Dios y solo puede ser usada para hablar la palabra de Dios. Es lamentable que los que habrían podido ser muy útiles, se han vuelto inútiles a los ojos del Señor simplemente porque su boca ha llegado a ser un inmenso agujero por el cual se disipa el poder de Dios. Una vez que nuestra boca habla palabras cerradas, el poder se desvanece de esa boca. El problema de muchas personas es que hablan demasiado. En la multitud de palabras podemos detectar la voz del necio, Ec. 5:3. Muchas personas pierden su poder por causa de su palabrería. A ellos les gusta decir esto y aquello, así y asá, siempre tienen algo que decir acerca de todo. No solo tienen mucho que decir, sino que además les gusta informar a otros todo lo que oyen. Hermanos y hermanas, debemos prestar atención a esto y guardar nuestra boca, y debemos hacerlo de la misma manera en que guardamos nuestro corazón. Esto es particularmente cierto para aquellos que sirven como oráculo de Dios. Dios los usa como sus portavoces y los usa para transmitir su palabra. Sus bocas están santificadas para su servicio, son santas y por tanto deben guardarlas tan celosamente como guardan su corazón. Su boca no puede ser suelta. 2. Hay varios puntos relacionados con el hábito de hablar que debemos tomar en cuenta. Primero, debemos notar delante de Dios la clase de hablar que nos gusta escuchar. La clase de hablar que escuchamos determina la clase de personas que somos. Muchas personas no se atreven a contarnos ciertas cosas porque saben que no somos como ellos y que no nos interesaremos en lo que nos digan. Pero si tales personas nos cuentan con entusiasmo ciertos asuntos, lo hacen porque saben que somos de su misma clase y que sus comentarios tendrán cierto efecto sobre nosotros. Podemos conocernos a nosotros mismos al percatarnos de las cosas que otros vienen a contarnos. Segundo, debemos observar la clase de comentarios que generalmente creemos, pues aquello a lo que damos crédito revela nuestra propia manera de ser. Cierta clase de persona tiende a creer cierto tipo de historias. Prestamos oído a cosas inadecuadas y creemos a la ligera tales conversaciones debido a nuestra ceguera por no estar en la luz de Dios. Tan pronto como tenemos menos luz o carecemos por completo de la luz de Dios, caeremos en la posición de creer cosas equivocadas. Aquello a lo que prestamos oídos pone de manifiesto nuestra condición enferma. Muchas personas creen a otros, aún antes de saber nada de ellos. Después, cuando oyen algo, los escuchan con gusto,
creyendo ingenuamente en sus palabras. Las cosas que oyen pueden ser increíbles y absurdas, no obstante, quedan convencidos de que tales historias son ciertas. Así que, lo que creemos delata la clase de persona que somos. Tercero, además de escuchar y creer, también tenemos que considerar el asunto de contarles a otros lo que oímos. Esto es similar en naturaleza a los primeros dos puntos. Si escuchamos y aceptamos ciertos comentarios y nos disponemos a comunicárselos a otros, esto pone en evidencia la clase de persona que somos, pues si nos identificamos con tal información, esto muestra que nos encontramos en tinieblas, y no solo eso, sino que también, al contarlo a otros, los arrastramos juntamente con nosotros, haciéndolos iguales a nosotros. Todo el ser de uno se involucra con las palabras que uno habla. Cuando escuchamos, otros hablan; cuando creemos, recibimos las palabras de otros, y al pasar a otros esas palabras, todo nuestro ser está involucrado en esas palabras. A mucha gente se les escapa todo el poder porque les encanta hablar y transmitir esas palabras a otros, lo que causa que ya no sean aptos para ser ministros apropiados de la palabra de Dios. En cuarto lugar, están las palabras inexactas. Algunos son muy inexactos en lo que dicen. Dicen una cosa primero y al siguiente minuto dicen otra cosa muy distinta. Tales personas son de doble lengua, 1 Ti 3:8, o doblez, no pueden servir como diáconos, pues le dicen una cosa a una persona y otra cosa muy diferente a otra. Dicen algo frente a una persona y a sus espaldas dicen lo contrario. Tal clase de personas son inútiles en la obra de Dios. Hermanos y hermanas, si no somos capaces de refrenar nuestra lengua, ¿cómo podremos ejercer control sobre nosotros mismos y cómo podremos servir al Señor? Antes de servir al Señor adecuadamente, uno debe ser capaz de refrenar sus palabras y de golpear su cuerpo. Tenemos un miembro terrible en nuestro cuerpo, nuestra lengua, la cual siempre nos causa problemas. La inexactitud en lo que decimos, tener una lengua doble y titubear en nuestras declaraciones son indicios de que nuestro carácter es débil. Aquellos que tienen tales hábitos no tienen posición ni poder delante de Dios. Titubean de un lado al otro porque son despreocupados e inseguros. Tal comportamiento manifiesta una debilidad extrema en el carácter. En la obra del Señor, las palabras inexactas son un asunto muy serio y debemos eliminarlas. Quinto, hay personas que intencionalmente son de doble lengua, es decir, que cuentan todo inexactamente. Algunos hacen esto por ignorancia, pero otros lo hacen conscientemente, con doble intención. Esto es aún más serio, estos son peores que los primeros. Estos dicen una cosa y al siguiente momento dicen otra. Para ellos sí y no significa más o menos lo mismo. No tienen un sentir de lo correcto o incorrecto, sino que están completamente en tinieblas. Si le preguntamos si cierto objeto es negro, tal vez nos digan que sí, y si le preguntamos si el mismo objeto es blanco, puede ser que también digan que sí. Ellos no están seguros de nada. Para tales personas, el negro y el blanco es casi lo mismo, llevan una vida descuidada y necia, ellos son de doble lengua por ignorancia. Pero hay otros que conscientemente son de doble lengua. Ellos a propósito dicen una cosa en una ocasión y otra cosa en distinta ocasión. Esto no solo es una debilidad del carácter, sino también una corrupción moral. Mateo 21, 23-27 narra que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron al Señor y le preguntaron con qué autoridad hacía esas cosas. Él les respondió con esta pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutieron entre sí: si decimos, del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. La respuesta de ellos fue una mentira deliberada. En Mateo 5:37 el Señor dijo, sea, pues,
vuestra palabra, sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto, procede del maligno. Si algo es sí, decimos sí. Si es no, decimos no. Esto es andar en la luz y con honestidad. Pero si nos detenemos a calcular los posibles efectos de nuestras palabras en los demás y consideramos cómo hablar con diplomacia, nuestros motivos y actitud no son dignos de un obrero del Señor. Si nuestras palabras son formuladas con astucia, entonces hacemos de nuestras palabras instrumentos de engaño. Más bien, preferimos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Cuando la gente planeaba ponerle una trampa con sus preguntas, él optaba por el silencio. Si hemos de decir algo, preferimos que nuestras palabras sean sí, sí, no, no. Lo que va más allá de esto, procede del maligno. Las personas inteligentes no tienen lugar aquí. Pablo exhortó a los corintios, diciendo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio, para que llegue a ser sabio. 1 Cor. 3:18, Romanos 16:19 dice, quiero que seáis sencillos en cuanto al mal. A los ojos de Dios, ser sabio en este siglo no nos lleva a ningún lado. Actuar con astucia es inútil. Nuestra sabiduría debe estar en la mano del Señor. No debemos ser de doble lengua. Este es el problema de muchas personas. Aquellos que no son de fiar son de poco uso para Dios, y si ellos se dedican a la obra, tarde o temprano se hallarán en problemas. Si una persona dice una cosa y en otra ocasión dice otra, vacilando entre lo correcto y lo incorrecto, entre el sí y el no, y titubeando entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, esta es de poco uso en la obra de Dios. Las personas que hablan palabras fluctuantes e inciertas son inútiles en la obra de Dios. Sexto, debemos ser disciplinados en la manera en que escuchamos. Una persona puede ser dotada y talentosa, pero si es inexacto en sus palabras, entonces hay un gran agujero en su carácter. Esta falla causará que todo su poder se pierda. Es lamentable que muchos obreros del Señor han llegado a ser centros de información. Hermanos y hermanas, como obreros del Señor tenemos contacto constante con la gente y, por ende, muchas oportunidades de escuchar los asuntos de otros y de conversar con ellos. Así que, si no somos disciplinados y restringidos en nuestras palabras, es muy posible que mientras estemos hablando la palabra de Dios, a la vez estemos divulgando rumores y chismes. Si no restringimos nuestras palabras, puede ser que con una mano estemos edificando la obra de Dios y con la otra la estemos destruyendo. Por tanto, tenemos que acudir a Dios para aplicar una disciplina estricta a nuestros oídos. A menudo los hermanos y hermanas nos confían sus historias personales. Debemos prestarles oído y escucharles atentamente a fin de comprender bien su caso y brindarles la ayuda apropiada. Cuando otros nos hablan, debemos escucharles con el único fin de atender a su necesidad y resolver sus problemas, pero una vez que tengamos un claro entendimiento en nuestro interior de cuál es su necesidad, debemos detenerlos, pues no es necesario que nos cuenten todos los detalles. Debemos decirles que se detengan. Podemos decir, hermano, es suficiente con esto. Debemos rechazar la curiosidad de saber más de lo necesario. No debemos tratar de enterarnos de los asuntos de los demás ni tener curiosidad por oír sus historias. Lo único que necesitamos es comprender su problema. Por tanto debemos detenerlos tan pronto como lo sepamos y tengamos cierta certeza de lo que dicen, diciéndoles, hermano, con eso es suficiente. No debemos tener ansias de conocer sus vidas. El hombre común tiene morbo por enterarse de los asuntos de otros. Ellos tienen curiosidad y avidez por escuchar y conocer los asuntos personales de los demás. Pero nosotros debemos escuchar con cautela. No debemos pasarnos del límite, debemos detenernos. El propósito de escucharles es el de cuidar de sus asuntos con oración y tratar de resolver sus problemas.
Debemos escuchar solo para cuidar de los problemas de los hermanos y de las hermanas. Al llegar a cierto punto, debemos dejar de escuchar. Séptimo, debemos ganarnos la confianza de las personas y preservarla. Si alguien comparte sus problemas espirituales con nosotros, eso es algo que nos han confiado. No debemos hablar acerca de tales confidencias de una manera descuidada. No debemos ser sueltos y repetir estas cosas, a menos que los intereses de la obra así lo requieran. Si no sabemos ser cautelosos con lo que hablamos, no podemos participar en la obra de Dios. A los siervos de Dios se les confían muchas cosas. Ellos tienen que tratar esas confidencias como un encargo sagrado y guardarlas fielmente. Dichas palabras que nos han sido confiadas no son posesiones nuestras, sino cosas que nos son confiadas en nuestro ministerio y en nuestro servicio divino. No podemos liberarlas según nuestra discreción. Tenemos que aprender a salvaguardar y proteger cada confidencia espiritual dada a nosotros por los hermanos y hermanas. No podemos esparcir estas cosas de forma irresponsable. Si nuestra responsabilidad, la obra de Dios o las necesidades humanas lo ameritan, entonces podríamos divulgarlas. De cualquier modo, una multitud de palabras siempre trae pérdida, una gran pérdida. A las personas que son sueltas de lengua y divulgan las cosas a la ligera, no se les puede confiar la obra del Señor. Debemos recibir la advertencia del Señor. Pidamos que Él restrinja nuestras palabras y que aprendamos a no abrir nuestra boca apresuradamente ni de manera ligera. Si una persona es disciplinada o no, se ve por la manera en que controla su lengua. Si alguien es disciplinado, su lengua siempre estará restringida. Debemos prestarle especial atención a este asunto. Octavo, también debemos prestar especial atención al asunto de las mentiras. La persona de doble lengua, a la cual hemos aludido, es pariente cercano del mentiroso. Todo lo que se dice con la intención de dar una falsa esperanza o una falsa impresión cae en la categoría de la mentira. En ocasiones puede ser que una mentira no contenga nada falso, pero es hablada hábilmente para dar a otros una falsa impresión, y esto en realidad es una mentira. Debemos recordar que la honestidad en nuestro hablar es un asunto de motivos y no es simplemente un asunto de exactitud en las palabras. Si un hermano nos hace una pregunta que no deseamos o no podamos contestar, entonces debemos rehusarnos a darle una respuesta de una manera cortés y no engañar al hermano. Un enunciado falso es una mentira, y todo lo que les dé a otros una falsa impresión también es una mentira. Queremos que la gente crea la verdad. Por lo tanto, no debemos usar palabras, aunque sean ciertas, para transmitir una falsa impresión. El hablar de los hijos de Dios siempre debe ser, sí, sí, no, no. Lo que vaya más allá de esto, proviene del maligno. En una ocasión el Señor les habló a los judíos de una manera muy fuerte, diciéndoles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso, y padre de mentira, JN 8:44. El diablo es el autor de las mentiras. Él fue mentiroso desde el principio, aún hoy en día él está lleno de mentiras. Él es un mentiroso y padre de mentira. Sería inconcebible que un hijo de Dios y, aún más, que un obrero del Señor mintiera. Con todo, ciertamente algunos lo hacen. Esto es deplorable. No hay enfermedad más terrible que esta. Este es un problema serio, muy serio y muy grave. Debemos prestar toda nuestra atención al asunto de las mentiras. No debemos pensar que todo lo que decimos es siempre exacto. Cuanto más cuidadosos seamos, más nos daremos cuenta de lo difícil que es ser precisos en todo lo que decimos. Algunas veces nuestra intención es hablar la verdad, pero solo con un pequeño descuido erramos el blanco. Si nos desviamos fácilmente aún tratando de ser exactos, cuanto más nos desviaremos del blanco si no tratamos conscientemente de hablar con exactitud.
Es muy difícil hablar la verdad. Aun cuando tenemos cuidado de lo que decimos, y es aún más difícil hablar la verdad cuando no controlamos nuestras palabras. Así que, debemos estar en guardia, prestar atención a nuestras palabras y nunca hablar a la ligera. De lo contrario, no seremos aptos para servir a nuestro Dios. Dios no puede usar una persona que es su portavoz por un momento y el vocero de Satanás al siguiente. No, Él nunca puede usar a tal persona. Noveno, debemos prestar especial atención a otro punto en cuanto al hablar, no contender ni levantar la voz. La Biblia profetizó acerca del Señor, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Pablo dijo, el esclavo del Señor no debe ser contencioso. Esto significa que el siervo del Señor no debe contender ni levantar la voz. Levantar la voz es una expresión de rudeza. El siervo del Señor debe vivir bajo tal control que no contienda, ni vocee. No debe altercar con nadie. Levantar la voz por lo general denota falta de poder, por lo menos el poder del dominio propio. Ningún siervo del Señor debe hablar tan fuerte que su vecino escuche su voz. Nadie podía escuchar la voz del Señor en las calles. Este es el ejemplo que Él nos dejó. Esto tiene más valor que simplemente rechazar una mentira. Pese a que hay muchas palabras que son correctas y ciertas, aún así, no debemos contender ni gritar. El esclavo del Señor no debe ser contencioso. En muchas ocasiones es mejor mantener nuestra boca cerrada. Un hermano o hermana tiene que ser muy suelto para gritarle a otros. Tiene que haber llevado una vida indisciplinada por muchos años para gritar con poca restricción. Todos nosotros debemos restringirnos y disciplinar nuestra propia voz, tal como lo hizo el Señor cuya voz no se escuchó en las calles. Aprendamos a ponerle freno a nuestra lengua para no vocear, gritar o clamar en voz alta. Esto no quiere decir que debamos asumir artificialmente una actitud seria y callada. Debemos ser espontáneos, y al encontrarnos con otros debemos hablarles de una manera apropiada y natural. Pero permanece el hecho que aquellos que nunca han sido disciplinados en su hablar, enfrentarán tiempos difíciles en la obra. Esperamos que todos los obreros del Señor aprendan a ser más finos, más tiernos y que ninguno sea áspero ni rudo. Nuestro Señor es muy fino y tierno. Él no contendió ni voceó y nadie escuchó su voz en las calles. Los siervos de Dios deben dar la impresión de que son personas finas y tiernas delante del Señor. Décimo, debemos prestar atención a nuestros motivos y hechos. Lo que decimos es una cosa, pero nuestro motivo es otra cosa. Los hijos de Dios no solo deben prestar atención a la exactitud de las palabras, sino también a la exactitud en los hechos. Preferimos ser exactos en los hechos en vez de ser solo precisos en las palabras. Muchos solo prestan atención a la exactitud de sus palabras, pero le restan importancia a la exactitud de sus hechos. En realidad, aun cuando seamos muy cuidadosos y exactos en lo que decimos, puede ser que aún estemos en error. Delante del Señor debemos prestar atención a la exactitud de los hechos. Si no lo hacemos, aun si nuestras palabras son correctas, seremos de poco uso para el Señor. Algunos hermanos y hermanas prestan mucha atención a sus palabras, sin embargo, no son de confiar porque, aunque nunca hallamos errores en sus palabras, sabemos que solo se preocupan de la exactitud de sus palabras y no les interesa lo correcto que puedan ser los hechos. Supongamos que usted aborrece a un hermano en su corazón. Esto es un hecho. En lo que respecta al hecho, usted lo aborrece, pero cuando le ve en la calle, lo saluda como si todo estuviera bien. Cuando él lo visita, usted le sirve comida, y cuando él está enfermo, lo visita. Cuando él tiene necesidad, usted le ayuda con dinero o vestido. Tal vez otro hermano venga a usted y le pregunte, ¿cómo se siente usted acerca de este hermano? Pese a que en su corazón usted no lo ama, aún así contesta, ¿no lo saludo con respeto?
¿No lo visito cuando está enfermo? ¿No le ayudo cuando está en necesidad? Es verdad que usted tiene todos estos argumentos. Legalmente, la razón puede estar de su lado y todas sus palabras pueden ser correctas, pero aún así usted está mintiendo, porque lo que dijo no refleja la realidad de los hechos. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.